Erwin Rommel, el zorro forzado al suicidio, la elección imposible. Herrlingen, Alemania, 14 de octubre de 1944, 12 horas. Erwin Rommel estaba en su estudio cuando escuchó el coche detenerse frente a su casa. Miró por la ventana y vio el Mercedes negro. Dos generales bajaron, Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel. Venían de Berlín, del cuartel general del Führer. Rommel sabía exactamente por qué estaban allí. Durante semanas había estado esperando este momento. Desde el 20 de julio, el fallido atentado contra Hitler, los arrestos se multiplicaban. Miles de sospechosos, interrogatorios brutales. Bajo tortura, algunos habían mencionado su nombre, conexiones, conversaciones, contactos con conspiradores. No había participado directamente en el complot de Stauffenberg, no había colocado bombas, no había asistido a reuniones de planificación en Berlín, pero había sabido, había escuchado, y en algunas conversaciones peligrosas había expresado opiniones que ahora podían interpretarse como traición. Su esposa Lucie lo llamó desde la planta baja. «Erwin, tienes visitas, 2 generales». Rommel se puso su chaqueta de uniforme. Aún llevaba las insignias de mariscal de campo, aunque hacía meses que no comandaba tropas. Las heridas del ataque aéreo aliado en Normandía en julio aún lo debilitaban. Fractura de cráneo, conmoción cerebral. Había estado recuperándose aquí en su casa. Bajó las escaleras lentamente. Su hijo Manfred, de 15 años, estaba en la sala leyendo. Lucie servía café a los generales. Burgdorf se puso de pie cuando Rommel entró. «Herr Generalfeldmarschall, necesitamos hablar con usted. En privado». Algo en el tono hizo que Lucie mirara a su esposo con alarma. Rommel le tocó el hombro suavemente. «Está bien, negocios militares». Los 3 hombres entraron al estudio. Burgdorf cerró la puerta. «Mariscal Rommel», comenzó sin preámbulos, «las investigaciones del atentado del 20 de julio han revelado su conexión con los conspiradores. El teniente coronel Kaiser von Hoffacker, antes de su ejecución, declaró bajo interrogatorio que usted estaba informado del complot, que expresó simpatía con sus objetivos, que... Hoffacker estaba siendo torturado», interrumpió Rommel firmemente. «Habría dicho cualquier cosa». «Hay otros testimonios. El general Heinrich von Stülpnagel, el coronel Hans Speidel. Todos mencionan conversaciones con usted sobre remover al Führer». Rommel se quedó en silencio. No podía negar completamente las conversaciones. Habían existido. Meses atrás, cuando aún estaba en Francia, varios oficiales habían sondeado sus opiniones, y él, cansado, desilusionado después de años de ver la incompetencia criminal de Hitler, había hablado demasiado abiertamente. Burgdorf sacó un documento. «El Führer me ha enviado con 2 opciones para usted, Herr Mariscal. Puede enfrentar juicio ante el Tribunal del Pueblo por alta traición. El juicio será público, será filmado. Su reputación como héroe de guerra será destruida, y bajo la ley de Sippenhaft, su familia, su esposa, su hijo, serán arrestados y enviados a campos de concentración». Rommel sintió que la sangre se le helaba. «Oh», continuó Burgdorf, «puede tomar la salida honorable, suicidio, le daremos cápsula de cianuro, muerte en minutos. A cambio, el Reich mantendrá la ficción de que murió de sus heridas de combate, funeral de Estado con honores militares completos, pensión para su viuda, su hijo quedará libre, su reputación intacta». «Tiene 5 minutos para decidir», agregó Maisel. Rommel miró a los 2 generales, representantes del hombre al que había servido durante 12 años, el hombre que lo había ascendido de coronel a mariscal de campo en 5 años, el hombre cuyas órdenes locas había ejecutado en Francia, África, Normandía, y ahora
ese mismo hombre le ofrecía elección entre muerte rápida o destrucción de su familia. Si elijo el juicio, dijo Rommel lentamente, ¿cuál sería el veredicto? Culpable, sentencia de muerte, pero primero semanas de humillación pública, y su familia sufrirá. Y si elijo la otra opción, ¿garantizan que mi familia estará segura? Palabra del Führer, la palabra de Hitler. Rommel casi rió ante la ironía. Había creído en la palabra de Hitler durante años, y esa creencia lo había llevado aquí, a este momento imposible. Déjenme despedirme de mi familia. Subió las escaleras. Manfred estaba ahora en su habitación. Rommel entró y cerró la puerta. «Padre, ¿qué pasa? ¿Quiénes son esos hombres?» Rommel miró a su hijo de 15 años. Todo lo que había intentado proteger, todo por lo que había luchado. «Manfred, voy a morir en 15 minutos. Los generales tienen órdenes de Berlín. Me acusan de traición. Me han dado opción entre suicidio o juicio que los destruirá a ti y a tu madre». El chico palideció. «No, padre, escúchame. Es importante. Quiero que recuerdes. Serví a Alemania con honor. Cometí errores. El mayor fue confiar demasiado tiempo en Hitler, pero intenté hacer lo correcto cuando finalmente comprendí quién era realmente». Abrazó a su hijo. Luego bajó donde Lucy esperaba, sin saber aún lo que vendría. Le explicó brevemente. Ella comenzó a llorar. «Erwin, no. Tiene que haber otra forma». «No hay otra forma. Esto los mantiene seguros. A ti, a Manfred. Es lo único que puedo hacer». Se puso su larga chaqueta de cuero que había usado en África, la que los soldados británicos habían llegado a reconocer como distintiva del zorro del desierto. «Cuida de Manfred. Dile siempre que su padre amó a Alemania, no a Hitler, a Alemania». Caminó hacia donde Burgdorf esperaba junto al Mercedes. «¿Su decisión, Herr Mariscal?» «Procederemos con la opción que protege a mi familia». Subió al asiento trasero del Mercedes. Burgdorf le entregó pequeña cápsula de vidrio. «Muérdala, será rápido». El coche comenzó a alejarse de la casa. Rommel miró por la ventana una última vez su hogar. 52 años, toda una vida de servicio militar, victorias espectaculares, derrotas devastadoras, y terminaba así, envenenado en asiento trasero de coche por órdenes del hombre que una vez lo llamó mi mariscal favorito. 3 kilómetros fuera del pueblo, el coche se detuvo en camino forestal aislado. Rommel tomó la cápsula, respiró profundo y mordió. El cianuro actuó en segundos, convulsiones violentas, luego quietud. Erwin Rommel, mariscal de campo, el zorro del desierto, héroe de 2 guerras mundiales, estaba muerto. Burgdorf y Meisel llevaron el cuerpo al hospital de Ulm. Certificado de muerte. Embolia cerebral, resultado de heridas previas de combate. 3 días después, funeral de Estado. Hitler envió corona de flores masiva. Discursos sobre el gran héroe caído. Miles de alemanes llorando al legendario Rommel. Nadie, excepto la familia y los 2 generales, sabían la verdad. Había sido asesinado por el régimen que había servido. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el mariscal más popular de Hitler, el propagandista perfecto del régimen, se convirtió en sospechoso de conspiración? Para entender eso, debemos regresar atrás, a los años de gloria, a África, a las victorias que construyeron el mito, y luego a Normandía, donde ese mito comenzó a resquebrajarse junto con la fe de Rommel en el hombre al que había servido. Capítulo 1. El favorito del Führer, Libia. Primavera de 1941. El general Erwin Rommel observaba el desierto desde la torreta de su tanque Panzertreru. Arena dorada extendiéndose hasta el horizonte. Calor brutal. Y en algún lugar allá afuera,
Las fuerzas británicas que superaban en número a sus tropas 3-1. No importaba. Rommel había aprendido en Francia que números no lo eran todo. Velocidad, audacia, sorpresa. Eso ganaba batallas. Tenía 49 años y había esperado toda su vida este momento. Comando independiente de campo con libertad para mostrar su genio táctico. Rommel había nacido el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim, sur de Alemania. No era aristócrata prusiano como la mayoría de generales alemanes. Su padre era maestro de escuela. No había tradición militar familiar extensa, pero desde joven, Erwin mostró aptitud natural para liderazgo y táctica. Se unió al ejército en 1910 como cadete de infantería. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió con distinción extraordinaria en el frente occidental y en Italia. En la batalla de Caporetto en 1917, el entonces teniente Rommel lideró ataque audaz que capturó Monte Matagur con solo compañía de soldados, tomando 9.000 prisioneros italianos. Fue condecorado con Pour le Mérite, la más alta distinción militar prusiana. Entre guerras, Rommel permaneció en el pequeño Reichswehr de 100.000 hombres. Enseñó en academias militares. Escribió manual de tácticas de infantería que se convirtió en texto estándar. Era conocido como instructor brillante, oficial meticuloso, líder que inspiraba lealtad absoluta en sus hombres. Cuando Hitler llegó al poder, Rommel inicialmente fue cauteloso, no era nazi, no se afilió al partido, pero como muchos oficiales conservadores, apreciaba el rearme alemán, la restauración del orgullo nacional. En 1938, Rommel fue asignado como comandante del batallón de guardia de Hitler durante la anexión de los Sudetes. Hitler quedó impresionado por la eficiencia y lealtad de Rommel. Comenzó a favorecer al joven general. Cuando comenzó la guerra en 1939, Rommel comandaba el batallón de guardia del cuartel general del Führer en Polonia, pero ansiaba comando de combate real. Pidió repetidamente ser enviado al frente. Hitler le dio más. En febrero de 1940, Rommel fue puesto a cargo de la 7ª División Panzer para la invasión de Francia. Era salto extraordinario. Rommel nunca había comandado división blindada. Tenía experiencia de infantería, no tanques, pero Hitler confiaba en él, y Rommel justificó espectacularmente esa confianza. Durante la campaña francesa de mayo-junio de 1940, la 7ª División Panzer de Rommel, apodada División Fantasma por su velocidad, avanzó más rápido y más profundo que cualquier otra unidad alemana. 200 kilómetros en 2 días. Cercamientos audaces. Ataques nocturnos sorpresa. Rommel lideraba desde el frente, literalmente. Viajaba en los tanques delanteros, exponiéndose al fuego enemigo constantemente. Sus subordinados lo adoraban por compartir los peligros. Sus superiores se frustraban porque a menudo perdían comunicación con él. Francia colapsó. Rommel fue héroe nacional. Hitler lo ascendió y lo puso a cargo del Afrika Korps, fuerzas alemanas enviadas a Libia para rescatar al aliado italiano colapsante. Febrero de 1941. Rommel llegó a Trípoli con 2 divisiones. Los británicos, que acababan de destruir 10 divisiones italianas, esperaban que los alemanes se atrincheraran defensivamente. Rommel atacó inmediatamente, con fuerzas inferiores, usando engaños brillantes, tanques falsos hechos de madera sobre jeeps para simular fuerzas mayores. Rommel condujo a los británicos en retirada continua. En 2 meses, reconquistó todo el territorio que los italianos habían perdido. Churchill estaba furioso. ¿Quién era este general alemán que derrotaba fuerzas británicas superiores consistentemente? Rommel, se quejó Churchill, es un comandante militar muy audaz y hábil.
Un gran general. El apodo surgió. El zorro del desierto. Astuto, impredecible, peligroso. Y Hitler lo amaba. Rommel era perfecto para propaganda. Apuesto, carismático, victorioso. Goebbels lo promocionaba incansablemente. Películas de noticieros mostraban a Rommel en acción. Se publicaron biografías glorificándolo. Rommel disfrutaba la atención. No era inmune a la adulación. Y Hitler lo trataba con favoritismo obvio. Lo llamaba mi mariscal favorito. Lo invitaba regularmente a reuniones personales. Ignoraba quejas de otros generales sobre las operaciones independientes de Rommel. Durante 1941 y 42, Rommel libró campaña extraordinaria en África del Norte. Victorias espectaculares, alternando con retrocesos por falta de suministros. Los británicos lo respetaban. Un oficial británico capturado dijo: «Es placer servir bajo un general como Rommel, incluso como prisionero». La guerra del desierto tenía calidad casi caballeresca. Pocas atrocidades. Respeto entre combatientes. Rommel trataba prisioneros según Convención de Ginebra. Rechazaba órdenes de Hitler de ejecutar comandos capturados. Pero esta guerra limpia era ilusión. Rommel no veía lo que sucedía en Europa Oriental, los campos de exterminio, las Einsatzgruppen, el genocidio industrial, o quizás no quería ver. En junio de 1942, Rommel capturó Tobruk, fortaleza británica que había resistido 8 meses de asedio. 25.000 prisioneros. Hitler estaba eufórico. Ascendió a Rommel a Generalfeldmarschall, mariscal de campo. A los 50 años, era el mariscal más joven del ejército alemán. Rommel parecía imparable. Avanzó hacia Egipto. Llegó a El Alamein, a solo 100 kilómetros de Alejandría. Un empuje más y conquistaría Egipto, el Canal de Suez, quizás hasta los campos petroleros de Medio Oriente. Pero no tenía suministros. Los convoyes italianos eran hundidos por submarinos y aviones británicos. Sus tanques se quedaban sin combustible. Sus hombres sin munición. Rommel pidió desesperadamente refuerzos y suministros. Hitler prometía pero no entregaba. La prioridad era Stalingrado. África era teatro secundario. En octubre-noviembre de 1942, el general británico Bernard Montgomery, con superioridad masiva en tropas, tanques, artillería y control aéreo total, lanzó ofensiva en El Alamein. Rommel luchó brillantemente pero estaba superado 10-1. Comenzó retirada táctica para salvar su ejército. Hitler envió orden directa: no retroceder ni un metro, victoria o muerte. Rommel obedeció inicialmente. Sus divisiones fueron destrozadas en posiciones indefendibles. Finalmente desobedeció y ordenó retirada general. Era primera vez que contradecía orden directa de Hitler. La relación comenzaba a fracturarse. Capítulo 2. Las primeras dudas. Túnez, enero-mayo de 1943. Rommel retrocedía a través de Libia hacia Túnez. Los británicos perseguían desde el este. Los estadounidenses, recién llegados a la guerra, amenazaban desde el oeste. Las fuerzas del eje en África estaban atrapadas. Rommel lo sabía. Cualquier comandante competente lo sabía. La única decisión racional era evacuar antes del cerco total. Rommel voló a Alemania en marzo de 1943 para reunirse personalmente con Hitler. Esperaba convencer al Führer de evacuar África antes de que fuera demasiado tarde. Fue recibido con frialdad. «Herr Mariscal», dijo Hitler, «ha desobedecido mis órdenes de mantener posiciones. Ha retrocedido sin permiso. Esto es inaceptable». «Mein Führer, las alternativas eran retroceder o ser aniquilados. Salvé el Afrika Korps». Debió haber luchado hasta el último hombre, como en Stalingrado. El general Paulus entendió el deber. Rommel casi mencionó que Paulus
se había rendido finalmente, pero se contuvo. África está perdida, dijo Rommel directamente. Debemos evacuar 250.000 hombres antes de que los aliados cierren la trampa. Si no actuamos ahora, África no está perdida. Mantendremos Túnez. Es orden. Es suicidio. Los hombres morirán por nada. Morirán cumpliendo su deber al Reich. La reunión terminó mal. Rommel salió furioso. Era primera vez que veía claramente. Hitler no entendía realidad militar. O peor, no le importaba. Los soldados eran piezas de ajedrez para sacrificar por prestigio político. Rommel regresó brevemente a Túnez, pero estaba físicamente enfermo, problemas cardíacos, agotamiento y emocionalmente quemado. En marzo fue evacuado a Alemania por razones médicas. En mayo, exactamente como predijo, las fuerzas del Eje en Túnez se rindieron. 250.000 prisioneros. Pérdida tan grande como Stalingrado. Rommel pasó meses en Alemania recuperándose. Durante este tiempo comenzó a ver lo que había ignorado durante años. Visitó ciudades bombardeadas. Habló con civiles que sufrían. Escuchó rumores sobre campos de concentración. Su hijo Manfred le contó sobre adoctrinamiento nazi en las juventudes hitlerianas. Y lentamente, dolorosamente, Rommel comenzó a comprender que había estado sirviendo al régimen criminal, pero aún no estaba listo para actuar contra Hitler. Solo dudaba. En noviembre de 1943, Hitler le dio nuevo comando: inspeccionar defensas costeras del muro atlántico en Francia. Los aliados invadirían en algún momento de 1944. Rommel debía asegurar que fueran derrotados en las playas. Rommel aceptó. Todavía era soldado. Todavía creía que su deber era defender Alemania. Pero ya no creía en Hitler. Capítulo 3. Francia y los conspiradores Normandía. Primavera de 1944. Rommel inspeccionaba las defensas costeras con su energía característica. Búnkeres, minas, obstáculos de playa. Dirigía construcción de espárragos de Rommel, postes de madera en campos para impedir aterrizajes de planeadores, pero mientras trabajaba, también comenzaba a tener conversaciones peligrosas. Su jefe de Estado Mayor era el general Hans Speidel, hombre culto, intelectual y secretamente miembro de la Red de Resistencia. Speidel comenzó cautelosamente a sondear las opiniones de Rommel sobre Hitler. «Herr Mariscal, la situación estratégica es insostenible. Los rusos avanzan en el este, los aliados se preparan en el oeste. Alemania no puede ganar guerra en dos frentes». «Lo sé», respondió Rommel con cansancio. «He dicho esto a Hitler repetidamente. No escucha. Hay quienes creen que quizás Alemania necesita nuevo liderazgo». Rommel miró a Speidel agudamente. «¿Qué estás sugiriendo?» «Simplemente que oficiales patriotas podrían tener que tomar decisiones difíciles por el bien de Alemania». Era lenguaje codificado, pero el significado era claro: conspiración contra Hitler. Rommel no respondió directamente, pero tampoco reportó a Speidel. En abril, el primo de Speidel, César von Hoffacker, teniente coronel estacionado en París y conspirador activo, visitó el cuartel general de Rommel. Hoffacker fue más directo. «Herr Mariscal, existe red de oficiales comprometidos con remover a Hitler. Creemos que la guerra está perdida, que continuar solo destruye a Alemania completamente. Necesitamos líderes respetados como usted». «¿Qué proponen exactamente?», preguntó Rommel. «Eliminar a Hitler. Establecer gobierno provisional, negociar armisticio con los aliados occidentales antes de que los rusos lleguen a Alemania». Rommel permaneció en silencio por largo momento. Luego dijo cuidadosamente: «No participaré en asesinato. Es contrario a mi juramento como oficial, pero
Si Hitler fuera removido por otros medios, trabajaría con nuevo gobierno para paz honorable. No era compromiso total, pero tampoco era rechazo. Hofacker reportó a los conspiradores en Berlín: Rommel está con nosotros, condicionalmente. La verdad era más complicada. Rommel estaba profundamente conflictuado. Odiaba a Hitler por destruir Alemania, pero décadas de entrenamiento militar hacían casi imposible romper el juramento de lealtad. Además, Rommel tenía ilusiones sobre lo que podía negociarse. Creía que si Alemania mostraba resistencia honorable en Normandía, podría negociar paz separada con británicos y estadounidenses, manteniendo algo de territorios conquistados. Era fantasía total. Los aliados habían declarado solo rendición incondicional, pero Rommel quería creer. En mayo tuvo otra conversación peligrosa, esta vez con el general Heinrich von Stülpnagel, gobernador militar de París y conspirador principal. «Erwin», dijo Stülpnagel usando nombre de pila, «la invasión viene pronto. Cuando llegue, perderemos. Las fuerzas aliadas son demasiado grandes. Debes aceptar esto». «Lucharé con todo lo que tengo», respondió Rommel. «Y luego, cuando hayamos perdido, ¿qué? ¿Seguirás órdenes locas de Hitler de luchar hasta último alemán? ¿O te unirás a nosotros en buscar paz razonable? No traicionaré mi juramento mientras Hitler viva». ¿Y si Hitler ya no viviera? Rommel no respondió, pero tampoco rechazó la implicación. Los conspiradores interpretaron el silencio de Rommel como asentimiento tácito. Comenzaron a incluirlo en planes. Después de matar a Hitler, Rommel sería comandante militar del Frente Occidental, trabajando con nuevo gobierno para negociar armisticio. Pero Rommel nunca firmó nada. Nunca asistió a reuniones de planificación en Berlín. Mantuvo distancia deliberada. No estaba completamente dentro de la conspiración, pero tampoco completamente fuera, y esa ambigüedad lo mataría. Rommel estaba en Alemania cuando comenzó la invasión. Había viajado a casa para celebrar el cumpleaños de su esposa Lucy el 6 de junio. Confiado de que el mal clima haría invasión imposible ese día. Pero los aliados invadieron de todas formas. Cuando Rommel recibió la noticia, condujo frenéticamente de regreso a Francia. Llegó a su cuartel general esa noche. La situación era catastrófica. 150.000 soldados aliados habían desembarcado. Control aéreo aliado absoluto. La Luftwaffe había sido barrida del cielo. Los bombardeos navales destrozaban cada contraataque alemán. Rommel intentó lanzar divisiones Panzer contra las cabezas de playa. Fueron aniquiladas desde el aire antes de llegar. Los cazabombarderos aliados destruían todo lo que se movía durante el día. En 2 semanas, Rommel comprendió: Normandía estaba perdida. Francia estaba perdida. La guerra estaba perdida. Intentó explicar esto a Hitler en conferencias telefónicas. Mein Führer, las fuerzas enemigas crecen cada día. Nosotros solo podemos reemplazar pérdidas parcialmente. Necesitamos considerar... ¿Considerar qué? ¿Rendición? Nunca. Contraataque. Arroje a los invasores al mar. Es imposible. El poder aéreo enemigo. Entonces use tácticas nocturnas. Creatividad. Usted es el zorro del desierto. Actúe como tal. Rommel colgó el teléfono con frustración total. Hitler no entendía, o se negaba a entender, que esta no era África donde podía compensar números con maniobras brillantes. Esto era aniquilación industrial. En julio, Rommel escribió memorándum brutalmente honesto dirigido a Hitler. La situación militar en Normandía es desesperada. Las fuerzas enemigas crecen diariamente mientras las nuestras disminuyen por desgaste constante. Nuestras pérdidas de hombres y material son insostenibles. El control aéreo enemigo hace imposible movimientos diurnos.
como comandante responsable, debo declarar, militarmente, esta batalla no puede ganarse. Solicito autorización para negociar cesación de hostilidades en frente occidental antes de que Francia entera sea destruida y el camino a Alemania quede abierto. Era traición virtual. Rommel sabía que podía ser arrestado simplemente por escribir tales palabras. No importaba. Tenía que intentarlo. El memorándum fue entregado al mariscal von Kluge, comandante supremo del Frente Occidental, para transmitir a Hitler. Kluge, que también había sido sondeado por conspiradores, leyó el memorándum con expresión sombría. «Erwin, esto es peligroso. Hitler podría interpretar esto como derrotismo, como conspiración. Que lo interprete como quiera, es verdad». El 15 de julio, Rommel tuvo reunión con Kluge. Le habló aún más directamente. «Günther, la guerra está perdida. Hitler está llevando a Alemania a destrucción total. Como comandantes de campo, tenemos responsabilidad moral de actuar. Si Hitler no acepta negociar paz, debemos tomar otras medidas». ¿Qué medidas? Arrestarlo, declararlo incapacitado, formar gobierno militar provisional. Era lo más cerca que Rommel había llegado a comprometerse abiertamente con la conspiración. Kluge titubeó. «Es traición, Erwin. Traición es permitir que un loco destruya nuestra patria». Pero antes de que pudieran continuar la conversación, llegaron noticias del frente. Otra crisis. La reunión terminó. 2 días después, 17 de julio, Rommel estaba conduciendo cerca de Livarot cuando cazas aliados atacaron su vehículo. Ráfagas de ametralladora destrozaron el coche. Rommel recibió fragmentos de metralla en el rostro, fractura de cráneo, conmoción cerebral severa. Fue evacuado inconsciente a hospital. Pasó semanas entre la vida y la muerte. Cuando finalmente recuperó conciencia a finales de julio, le dijeron sobre el 20 de julio, el atentado fallido contra Hitler, los arrestos masivos, las ejecuciones. Rommel supo inmediatamente que estaba en peligro mortal. Capítulo 5. La confesión bajo tortura. Agosto de 1944. Prisión de la Gestapo, Berlín. Kaiser von Hoffacker, el teniente coronel que había reclutado a Rommel para la resistencia, colgaba de ganchos de una pared. Había sido torturado durante días, huesos rotos, quemaduras, métodos que quebraban hasta a los hombres más fuertes. Los interrogadores de la Gestapo gritaban preguntas. ¿Quién más estaba en la conspiración? ¿Qué generales? ¿Qué oficiales del Frente Occidental? Hoffacker había resistido al principio, pero el dolor era demasiado y sabía que de todas formas lo ejecutarían. Finalmente, quebrado, comenzó a hablar. El mariscal Rommel sabía. Los interrogadores se detuvieron. ¿El mariscal de campo Rommel? ¿El favorito del Führer? Sí, le expliqué los planes, expresó simpatía. Dijo que si Hitler fuera removido, trabajaría con nuevo gobierno. ¿Participó en planificación del atentado? No directamente, pero estaba informado. Aprobaba los objetivos. Los interrogadores sabían que tenían dinamita. Rommel era figura pública más popular de Alemania después de Hitler. Símbolo de propaganda. Héroe nacional. Reportaron a Hitler inmediatamente. El Führer entró en furia. «Rommel, mi mariscal favorito, el hombre que construí, traidor». Pero había problema. Arrestar públicamente a Rommel sería desastre de propaganda. El pueblo alemán adoraba al zorro del desierto. Un juicio público podría crear mártir, podría inspirar más resistencia. Hitler decidió, Rommel sería eliminado discretamente, y la ficción de su lealtad se mantendría para no dañar moral pública. Mientras tanto, Heinrich von Stülpnagel, el gobernador militar de París que había conspirado activamente, también fue arrestado.
Durante interrogatorio, mencionó conversaciones con Rommel. El general Hans Speidel, jefe de Estado Mayor de Rommel, fue arrestado en septiembre. Bajo interrogatorio intenso, admitió que Rommel había escuchado planes de conspiración sin reportarlos. La evidencia se acumulaba, pero Rommel, recuperándose en su casa en Herrlingen, aún no sabía cuán grave era su situación. En septiembre recibió visita de oficial del Estado Mayor que le advirtió discretamente: «Herr Mariscal, hay rumores en Berlín, preguntas sobre su lealtad. Tenga cuidado». Rommel escribió carta directa a Hitler: «Mein Führer, he servido al Reich fielmente durante toda mi carrera. Si hay acusaciones contra mí, exijo corte marcial militar formal donde pueda defender mi honor». La carta fue ignorada. En octubre, Rommel recibió notificación oficial. Había sido retirado del servicio activo por razones de salud. Se le prohibió comandar tropas. Estaba efectivamente bajo arresto domiciliario. Sabía lo que significaba. Le dijo a Lucy: «Vendrán pronto. He visto cómo funciona. Los que saben demasiado, los que son vistos como amenazas, son eliminados. Erwin, no puedes pensar así. Eres héroe nacional. Hitler no se atrevería». Hitler se atreve a cualquier cosa, no tiene escrúpulos, y yo lo sé ahora demasiado bien. Rommel comenzó a prepararse para lo inevitable. Escribió instrucciones para Lucy sobre asuntos financieros. Pasaba tiempo con Manfred, intentando enseñarle lecciones finales. «Hijo, recuerda, lealtad a la patria no es lo mismo que lealtad al líder. Confundí eso durante demasiado tiempo. No cometas el mismo error». El 14 de octubre llegaron los generales con su oferta. Capítulo 6. El funeral de un mito. 18 de octubre de 1944. Ulm. El funeral del mariscal de campo Erwin Rommel fue espectáculo de propaganda cuidadosamente orquestado. Miles de soldados formados, multitudes de civiles llorando, banderas nazis junto con estandartes militares tradicionales. El mariscal von Rundstedt, viejo colega de Rommel, dio discurso fúnebre por órdenes de Hitler. El corazón del mariscal de campo Rommel pertenecía al Führer. Su muerte por heridas de combate es pérdida inconmensurable para el Reich. Todo mentira. Lucy y Manfred se sentaban en primera fila sabiendo la verdad, pero no podían hablar. Si revelaban que Rommel fue forzado al suicidio, la Gestapo los arrestaría inmediatamente. Hitler envió corona de flores masiva. Goebbels escribió obituario glorioso para los periódicos. La máquina de propaganda convirtió la muerte de Rommel en ejemplo de héroe caído en servicio. Solo años después, cuando la guerra terminó, Manfred Rommel reveló la verdad. El libro que publicó, Rommel, Los últimos días, finalmente expuso cómo el régimen nazi había asesinado a su padre. Pero inmediatamente surgió debate histórico que persiste hasta hoy. ¿Quién fue realmente Erwin Rommel? Algunos lo ven como víctima trágica, soldado profesional que sirvió lealmente hasta que comprendió la naturaleza criminal del régimen. Luego, intentó oponerse y pagó con su vida. Otros como colaborador conveniente, general que disfrutó favores de Hitler durante años de victorias, solo expresó dudas cuando Alemania comenzaba a perder. Nunca realmente se comprometió con resistencia activa. Ambas perspectivas tienen verdad. Capítulo 7. El veredicto de la historia. La ambigüedad de Rommel complica su legado. Por un lado, nunca cometió crímenes de guerra comparables a otros comandantes alemanes. En África, trató prisioneros decentemente. Desobedeció órdenes de Hitler de ejecutar comandos capturados. Cuando se enteró de planes de las SS para masacrar judíos en Túnez, bloqueó la operación. Durante su tiempo en Francia, se opuso a venganzas contra civiles franceses.
cuando París cayó en agosto de 1944, su sucesor, el general Dietrich von Coltitz, desobedeció orden de Hitler de destruir la ciudad, parcialmente porque Rommel había establecido precedente de desobedecer órdenes locas. Estos fueron actos de decencia relativa en contexto de guerra brutal. Por otro lado, sirvió lealmente a Hitler durante años cruciales. Sus victorias en Francia y África proporcionaron propaganda masiva para el régimen nazi. Nunca habló públicamente contra atrocidades que debe haber conocido, y su oposición tardía fue tibia. No participó activamente en complot de asesinato, solo expresó disposición a trabajar con nuevo gobierno, SI, otros eliminaban a Hitler. No fue Stauffenberg colocando bomba, no fue Beck renunciando por principios años antes, fue colaborador tardío y renuente. Además, las ideas de Rommel sobre paz honorable eran ilusorias y egoístas. Imaginaba a Alemania conservando algo de conquistas, simplemente cambiando liderazgo. No mostraba comprensión real de que Alemania nazi había cometido crímenes que requerían rendición total y castigo. Entonces, ¿cómo juzgamos a Erwin Rommel? Quizás la verdad es que representa caso clásico de soldado profesional atrapado entre deber, ambición personal y conciencia gradualmente despertada. Amaba la gloria, disfrutó ser favorito de Hitler, se permitió ser usado como herramienta de propaganda, cerró ojos a atrocidades mientras le convenía, pero cuando finalmente vio cómo Hitler destruía a Alemania por megalomanía pura, intentó, débilmente, tardíamente, oponerse, y pagó el precio final. Irónico que Hitler lo forzara al suicidio por traición, cuando Rommel nunca realmente traicionó por completo. Mantuvo lealtad conflictuada hasta el final. Quizás el veredicto más justo es que Rommel fue hombre profundamente defectuoso, que cometió error moral de servir a régimen criminal, pero al final intentó, inadecuadamente, hacer algo correcto. No héroe de resistencia pura como Stauffenberg, no colaborador entusiasta como Keitel, algo entre medio, y por eso más humano, más complejo, más difícil de categorizar limpiamente. Epílogo. El hijo Manfred Rommel, el chico de 15 años a quien su padre se despidió en octubre de 1944, sobrevivió la guerra. Fue capturado brevemente por franceses pero liberado. En años de posguerra, Manfred se convirtió en político prominente en Alemania Occidental, alcalde de Stuttgart durante 22 años, miembro del Partido Demócrata Cristiano Moderado. Pasó su vida navegando el legado complicado de su padre. Escribió libros defendiendo honor de Rommel, pero también reconocía errores de su padre. En entrevista de 1908 y 3, Manfred reflexionó: «Mi padre fue soldado brillante, pero estuvo equivocado en servir a Hitler tanto tiempo. Debió haberse opuesto antes. Ese es su fracaso moral, pero al final, cuando comprendió, intentó hacer lo correcto, y lo mataron por ello. Eso merece reconocimiento». Manfred murió en 2013 a los 84 años. En su funeral hablaron políticos de todo espectro. Lo recordaban no como hijo del zorro del desierto, sino como servidor público dedicado que ayudó a construir Alemania democrática. Quizás esa fue la mejor redención posible del legado Rommel, que la siguiente generación aprendió de los errores y construyó algo mejor. Reflexión final. La historia de Erwin Rommel plantea preguntas incómodas. ¿Cuándo deja lealtad de ser virtud y se convierte en complicidad? ¿Es suficiente arrepentimiento tardío cuando se sirvió al mal durante años? ¿Importa que intentó oponerse al final si ese intento fue tibio? No hay respuestas simples. Rommel vivió y murió en zona gris moral, no completamente culpable, no completamente inocente.
Sirvió a monstruo. Se benefició de ese servicio. Cuando finalmente dudó, fue demasiado poco, demasiado tarde, pero al menos dudó, al menos intentó algo. En régimen totalitario donde mayoría simplemente obedecía, incluso resistencia inadecuada merece mención, no como heroísmo, sino como advertencia de cuán fácil es que buenas personas sirvan malas causas cuando visten uniforme de patriotismo y deber. El zorro del desierto terminó en trampa que él mismo ayudó construir, y murió solo en asiento trasero de Mercedes, envenenado por régimen que lo había adulado. Esa es la verdad detrás del mito. Fin.